Muy buenos días, señoras y señores. Vamos a iniciar el ciclo de conferencias por este día, por este sábado, que promete estar bastante interesante. También decirles, en primer lugar, que las conferencias de esta tarde, en vez de a las 4 de la tarde, como se pone en el programa o señala en el programa, comenzarán a las 5. Y, por supuesto, después de la conferencia de nuestro compañero, de nuestro conferenciante, habrá un cuarto de hora o unos 10 minutos de descanso solamente en vez de media hora como pone el programa. Y dicho esto, vamos a presentar a nuestro primer conferenciante de hoy sábado. Él es Paco Mañez. Buenos días a todos. Nos va a dar una conferencia dedicada a aeronaves terrestres confundidas con extraterrestres, o sea, el famoso informe Northrop. Autor de los libros también, autor de los libros Informe Northrop, aeronaves terrestres confundidas con extraterrestres e historias aeronáuticas que nos hicieron creer en ovnis. También es presidente de la Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Ovnilógicas, AVIPO, y editor de la revista electrónica Bitácora. Nos va a presentar hoy, nos va a adelantar un poco el siguiente libro que sacará pues de aquí a unos días. Mi intención era presentarlo hoy, pero no ha podido ser. Sí. En breve tiempo estará en el mercado. Y que se titulará Historias aeronáuticas que nos hicieron creer en ovnis. Desde luego, después yo por lo menos creo que voy a ser uno de los que voy a gozar con esta entrevista, porque yo a Paco hace aproximadamente unos 8 o 10 meses lo oí en un programa de radio y me gustó bastante la forma de enfocar la ovnilogía. Un estudio hecho a ras de campo, a ras de mucho sacrificio, de sacar connotaciones bastante exactas, no se trata de ninguna fantasía, y que ha revolucionado un poco el campo del ovni, por lo menos dicho por muchísima gente, investigadores ovni, los más tradicionalistas se han echado un poco las manos a la cabeza. Pero vamos un poco con el tiempo justo, vamos a dejarle que sea el que nos exponga, que nos hable y que nos deleite con su conferencia. Muchas gracias. Si me dejáis casi estaré de pie. Pues puedes poner la primera. En realidad lo que os voy a hablar son 2 libros en los que he estado trabajando en los últimos años. En ellos no hay nada que sea secreto, todo está en la historia aeronáutica. Lo que pasa es que hay que recopilarlo y presentarlo. De hecho, muchos historiadores aeronáuticos conocían estos datos y algunos de ellos me lo han facilitado. Si pasas... En realidad esta no es la primera de todas las imágenes. La de Kenneth. Bueno, en realidad la ufología nació de la observación de prototipos militares secretos en su tiempo. Este es Kenneth Arnold, el primer testigo que vio ovnis sobre el monte Rainier. El hombre nunca dijo que había visto platillos volantes. Hoy en día tenemos la grabación que hizo en radio a continuación de verlos. Y describió lo que después hemos conocido como alas volantes. Este es ya el de mayor, señalando los objetos que él vio en realidad. Precisamente en el año 47, la empresa Northrop, que de ahí viene el nombre del informe Northrop, estaba desarrollando en el mismo estado donde él lo vio, en Nevada, este tipo de aeronaves que son conocidas como alas volantes. Y en aquella época, recién acabada la guerra, la empresa Northrop estaba transformando sus aviones a hélice en motores, poniendo los motores a reacción, vamos. Y precisamente Kenneth Arnold describió 9 alas volantes sobre Nevada, cuando la empresa Northrop había fabricado las 9 alas volantes en aquel estado. A partir de ahí,
nació la ufología. Los libros clásicos de ufología recogen el caso de Arnold como el primero que se dio. La empresa Northrop es un compendio, en realidad, de muchas tecnologías, porque en el año 47 había recibido parte del material capturado tanto a Alemania como a Japón. Y los alemanes, como ahora veremos, habían avanzado en muchos campos más que sorprendentes. La empresa Northrop también sufrió diferentes tipos de accidentes en los que los nuevos materiales, los nuevos diseños, cayeron en el desierto y muchas veces fueron confundidos con accidentes extraterrestres. Estos nuevos diseños no podían ser incluso ni reconocidos muchas veces por los pilotos o los propios ingenieros aeronáuticos porque no los conocían. Era todavía material completamente secreto. Sus prototipos, como veréis, no son nada convencionales, sobre todo si tenemos en cuenta que concretamente, es del año 44. En el año 44 nadie imaginaba que una empresa americana, o bueno, de cualquier parte del mundo estaba trabajando en algo semejante. O que no solamente es sorprendente para el año, sino su sistema de combate. Teóricamente debía chocar contra los aviones enemigos y el borde de las alas iba reforzado con una aleación especial de magnesio súper dura que rompería las alas de los aviones contrarios o la cola. Pasa. En aquellos años se desarrollaron diseños y tecnologías que luego de 50 años las hemos visto reflejadas. Las hemos visto reflejadas en nuestro mundo actual. Este diseño, por ejemplo, es el que utiliza el B-2 en esta época para frenar. Precisamente Northrop es el creador del B-2 actual. También la empresa Northrop estuvo trabajando en la invisibilidad electrónica. Esto es un viuda negra, que su nombre ya indica lo que se esperaba del aparato. Va pintado con ferrita para impedir que las ondas de radar lo detectaran. De hecho, en realidad estas pruebas son tan viejas como el inicio de la aviación. Si no recuerdo mal la fecha, en 1912 ya un alemán recubrió su avión de un material especial, una especie de celo, para que se le despegó en pleno vuelo y el hombre murió en la prueba. Pero son tan viejas como la humanidad. Perdón, como la aviación. Esto es el IB-49 de Northrop, pintado con ferrita, y que luego ha dado origen al B-2 actual. Si las alas volantes también es un diseño que comenzó con la propia aviación, esto es un ala volante de Northrop en 1919, en realidad donde empezó todo el lío de las alas volantes, los nuevos aviones, los nuevos prototipos, fue en la Alemania antes de la guerra. Esto es la patente de Hugo Junkers, en realidad en 1912, lo podréis leer ahí, donde ya patentó el diseño de ala volante, un avión que entonces era inimaginable. Pero no solamente las alas volantes se han fabricado en Alemania o Estados Unidos. Esto es el Q-2 japonés de 1940 o alas volantes inglesas. Los diseños no solamente son propiedad de un país, ni han trabajado países aislados, luego veremos más ejemplos. Por eso muchas veces vemos ovnis iguales en diferentes países. Pero en realidad los creadores y los que podrían haber explicado muchas cosas de la ufología son los hermanos Horten, Raymond y Walter Horten, creadores en realidad de las alas volantes y de toda una nueva tecnología que incluía la invisibilidad electrónica, intentos de invisibilidad física, nuevos aparatos, nuevos materiales, nuevos sistemas de control, algo que luego fue capturado por Estados Unidos. En realidad las alas volantes de Horten no han sido tan secretas como la gente pensaba, sino simplemente han pasado a la historia aeronáutica, se han archivado y hoy en día las rescatamos cuando nos hemos dado cuenta de que diseños triangulares están volando sobre el cielo, unos diseños que bueno, tienen más de 50 años. Las alas volantes en aquel tiempo fueron más importantes de lo que parecen. Se crearon fábricas para ellas. Este es el Horten 9 alemán al final de la guerra. Desde luego una aeronave que si nos mentalizamos al año 45 al final de la guerra, aviones a hélice,
aviones, aunque fueran a reacción, pero de diseños tradicionales, es algo más que futurista. Fueron capturadas por Estados Unidos, como comentaba antes, y llevadas a la empresa Northrop americana. De hecho, Northrop, tras capturar las aeronaves alemanas, confesó que los problemas que habían presentado las alas volantes habían sido solucionados. En las alas volantes alemanas participaron los personajes más famosos de la época. Esta mujer del centro es Anna Reich, una piloto de pruebas alemana que fue mundialmente famosa. En medio está el doctor Prats, un experto aeronáutico que era mundialmente conocido. Me refiero que no fueron trabajos aislados, ni escondidos, ni sueltos. Los diseños de Horten pueden sorprendernos porque coinciden con lo que muchos han observado posteriormente sobre los cielos. Este sería el último modelo de caza a reacción. Según teóricamente tenía que haber volado en el año 46, un año después de la guerra. Sin embargo, nunca quedó claro si Horten terminó los trabajos o no los terminó. Pero no es una tecnología extraña cuando vemos esos aparatos triangulares y más veloces que el sonido. El trabajo final de Horten, de Raymond Horten sobre todo, fue el bombardero invisible al radar que debería atacar a Estados Unidos con una bomba atómica. Este aparato nunca llegó a acabar de construirse, pero sí que se planteó sobre el papel. De hecho, Raymond Horten fue uno de los llamados a construir el B-2 norteamericano, que hoy conocemos, que en realidad es el sueño de Horten transformado en realidad. 50 años después, o menos de 50, fue en los 80, lo que había sido su prototipo para nave no solamente militar, sino comercial también de pasajeros, lo vio transformado en realidad. Pues para que todo esto fuera así, los alemanes habían trabajado mucho antes de la guerra en todo este tipo de cosas. En realidad, la primera oleada OVNI que se conoce en los años 30 en la península de Escandinavia, donde se oyeron motores a reacción que teóricamente no existían en aquella época, se debe a las pruebas alemanas con cohetes, con misiles y con aviones. Es excelente el primer avión a reacción del mundo que voló en Peenemünde, al lado de la península de Escandinavia. No es de extrañar que los suecos, los noruegos, en realidad sufrieran una oleada OVNI porque tenían al lado a los alemanes trabajando en aparatos secretos y en nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías incluyeron sistemas de control nuevos. El piloto tendido, en realidad las palancas de control que tiene delante y lo que él está viendo son unos espejos y detrás estaban en realidad los aparatos de medición. Las nuevas tecnologías incluyeron cosas que hoy en día ya son comunes. Aquí lo más llamativo del piloto del ala volante Horten no es el traje que lleva, sino el mando que lleva el piloto. Si nos fijamos, el tipo de mando que está utilizando hoy en día es muy común. Sin embargo, en aquella época fue una revolución que también pasó inadvertida. Y algo que sí que fue sorprendente, y los aliados buscaron desesperadamente en toda Alemania, fueron los nuevos materiales que habían desarrollado los químicos y los ingenieros del eje. Este concretamente es el metal con propiedades plásticas, se llama superplasticidad, que se puede formar ya con la estructura, o sea, se puede crear con la forma concreta que se necesite. Entonces no hace falta soldaduras, no hace falta nada, tornillos, juntas, que podrían debilitar su estructura. Esta superplasticidad también tiene otras ventajas. Los materiales se pueden estirar sin que pierdan sus características. Todos estos nuevos materiales fueron trasladados posteriormente a Estados Unidos. Los alemanes, además, construyeron y diseñaron nuevos aparatos. Este es el de Alexander Lippies, el P-12, aparatos completamente futuristas, que incluso esto para los años 40 resulta algo más que moderno. Y no debemos creer que fueron aparatos simplemente sobre el papel. Estos son pruebas con maquetas, con planeadores, mejor dicho, otro aparato de Lippies.
Y aquí tenemos un planeador tamaño ya natural, que fue capturado intacto por los aliados al final de la guerra. Toda esta tecnología es la más convencional dentro de lo raro de la historia aeronáutica. Pero desde el principio nos llegaron rumores de que los alemanes habían construido un nuevo tipo de arma. Las armas de represalia incluían unos aparatos circulares con los platillos volantes alemanes famosos. En los años 50 ya revistas diversas recogieron estos rumores. En realidad Alemania había trabajado, como el resto de los países, en un tipo de avión que se llamaba ala circular. Este es el avión de Arthur Sack, que no consiguió levantar nunca el vuelo, pero ya era completamente circular su estructura. Sin embargo, aunque parezca algo chocante, los alemanes desarrollaron este tipo de aparatos gracias a un español, además de Murcia, Juan de la Cierva. Juan de la Cierva, que ha pasado un poco sin pena ni gloria al final por el mundo de la ufología, desarrolló no solamente los aparatos que conocemos, el autogiro, sino toda una teoría y unos sistemas y un trabajo de ingeniería increíble que permitió el despegue vertical. En realidad, el rotor, que es este de Juan de la Cierva, permitió a los alemanes desarrollar un nuevo tipo de aparato que fue conocido como el Flügelrad, un aparato circular. Este es Rudolf Sieber, uno de los que participó en la construcción del Flügelrad. En realidad, cuando Juan de la Cierva murió, se dirigía hacia Checoslovaquia, donde estaba Sieber, Habermold, que eran especialistas en el autogiro, en rotores, preparándose para construir lo que posteriormente sería el Flügelrad. Esta es una de las versiones más avanzadas de él. En realidad, lo que estamos viendo, la forma circular, son las aspas que se unen a lo que es el cuerpo principal, de tal forma que el motor impulsaría las aspas y le permitiría levantarse y volar al estilo del autogiro. Si habéis visto imágenes de él, para este tipo de aparatos se crearon nuevos materiales. Se llamó a un italiano, Belluzzo, que era experto en nuevos materiales. Las palas estaban huecas y refrigeradas por agua. Se utilizó el titanio, las aleaciones de magnesio. Se creó toda una nueva tecnología, aunque hoy en día prácticamente se ha perdido aquello. Casi todo cayó en manos soviéticas y solamente nos ha llegado descripciones. Algunos constructores que quedaron vivos contaron lo que habían visto. Esto sería una reconstrucción del único Flügelrad que parece ser que voló, el primer prototipo de la historia, que era muy básico, pero teóricamente tenía que haber sido un arma de represalia futurista y una terrible arma en el aire. Pero no solamente el Flügelrad parece ser que estuvo en Alemania. De hecho, existen descripciones de que en Wright-Patterson, la base americana, fue visto un Flügelrad entero, y precisamente lo vio un ingeniero que trabajaba para Chance-Bow, que luego veremos diseños de él, un constructor de aparatos circulares americano. Entonces, este hombre aún se extrañó más de ver el aparato alemán, porque pese a que él construía aparatos extraños, le pareció aquello, lo comparó con la Guerra de los Mundos de Orson Welles, porque le pareció algo más que futurista. Este hombre es otro diseñador de platillos volantes alemanes, es Andreas Ebb, uno de los pocos que llegó vivo hasta nuestros días. Andreas Ebb propuso un nuevo tipo de arma y de vuelo, que si lo vemos parece muy espectacular, el diseño que él creó y su forma de volar, hace unas piruetas fantásticas, pero si nos quitamos un momento esta venda, nos damos cuenta que en realidad lo que está haciendo es lo que haría un helicóptero de hoy en día sin ningún problema. Solamente la forma circular es lo que nos sorprende, pero las evoluciones que podría hacer el disco Omega y un helicóptero actual no se diferencian prácticamente en nada. Esto puede ser las únicas dos fotos, ahora veréis la siguiente, de un Flügelrad en movimiento, y se deben gracias a este hombre, Andreas Ebb, que saliendo de Praga lo vio volar y lanzó dos fotografías. Lo que pasa es que, desde luego, solamente en la otra se ve un poco mejor el Flügelrad volar,
puede ser que haya conseguido las dos únicas fotografías que nos han llegado de este aparato. Esto es el disco Omega, reconstruido, mejor dicho, en los años 50 por Andreas Sepp para demostrar lo que hubiera sido su arma de represalia. Por desgracia, los ingenieros dicen que nunca hubiera funcionado como él planteaba, pero en fin. Y ahora vamos a ver un tipo nuevo, completamente nuevo de aeronave, que también construyeron los alemanes. En realidad se debe a un rumano, Enrico Anda. Enrico Anda fue un ingeniero que, ya siendo un crío, sorprendió hasta a sus profesores, y una vez presentó este avión, que simplemente apareció como Coanda, 1919, en donde no llevaba hélice, no llevaba depósito de combustible. La gente en la exposición de París se quedó asombrada porque no sabían si era un planeador, si era una broma, y sin embargo este avión llevaba un nuevo tipo de motor, no era reacción tampoco. Enrico Anda nunca explicó muy bien cómo lo había construido. En realidad el depósito de combustible estaba en las alas. Este hombre en Rumanía es toda una leyenda viva. Este hombre creó lo que fue el aerodino lenticular, otro nuevo tipo de aeronave y otro nuevo tipo de propulsión. En realidad, este dio posteriormente lugar al Avrocar canadiense, que es bastante conocido. Hoy en día existen muchas fotografías de él. Coanda participó en la construcción del Avrocar, y teóricamente el Avrocar en el año 61 no funcionó y fue abandonado por el gobierno. Pasó a Estados Unidos y fue abandonado. Pero no solamente el Avrocar fue una construcción basada en los nuevos motores de Enrico Anda. Otras empresas siguieron construyendo y probando lo que luego habéis visto muchas veces en el Harrier, el despegue vertical, que teóricamente podría elevar el aparato hasta unos 500 metros. Pues los alemanes, que luego Paco Barrera nos hablará de todo esto un poco, de la siguiente parte a todo esto. Los alemanes, aparte de la aeronáutica extraña que hemos visto de aparatos circulares y tal, ya hicieron los primeros planes para el espacio. Esta es una estación espacial planteada antes de la guerra por los alemanes, pero en sus nuevas tecnologías incluyeron un bombardero espacial, el Sanger, misiles intercontinentales que tal vez fueran tripulados, el A9, A10. Para construir todo esto no simplemente era la construcción, los nuevos materiales, los nuevos combustibles tenían que llevarse a la práctica y construir lo que luego cayó en manos aliadas. En Noruega, precisamente, los alemanes estuvieron construyendo armas futuristas. Este era un bombardero a reacción a las invertidas que debía también atacar a Estados Unidos, y fue construido en Noruega. En Noruega también, está un poco borroso, pero en fin, en Noruega también se trabajó en el agua pesada que debía darle la bomba atómica a Alemania. Y allí pasó una cosa muy extraña, en una zona llamada el Gausta. Los alemanes acordonaron el monte, la aviación vigiló las obras completamente, solamente se contrató a empleados alemanes, a mano de obra alemana, y se comenzó a construir algo que nunca hemos conseguido aclarar qué fue. Pero de alguna forma extraña intuimos que tenía que ver con la bomba atómica alemana, con las naves espaciales alemanas nuevas, con las pruebas para alcanzar el espacio. Lo curioso es que la vecina Suecia, el país vecino, sufrió en el año 46 una oleada ovni, cuando ya había terminado la guerra, aunque no era la primera vez que se veían objetos extraños sobre su cielo. Aquí, la noticia del 13 de octubre, durante la guerra, ya empezaron a ver misiles, bombas robots, como ellos llamaban. En el año 46, de repente, Suecia recibe una oleada ovni que también pasó a la historia de la ufología. Esta oleada, esta es una foto de aquella época, que en realidad lo que estamos viendo, si lo ampliamos, es un misil que teóricamente Suecia no consiguió explicar, pidió ayuda a los aliados
Inglaterra se limitó a venderle un radar nuevo, hicieron un pequeño negocio con ellos, Estados Unidos no respondió y la Unión Soviética se cayó. Sin embargo, fue visto un B-18 americano lanzar un nuevo tipo de misil, ocurrieron un nuevo tipo de fenómeno, que era la caída de meteoritos continuo sobre el país. Estos son trozos del meteorito, comparados con una caja de cerillas, el centro, que al ser analizado se descubrió que era abundante el magnesio en estos meteoritos, algo que precisamente los alemanes habían estado utilizando en aquella época, que eran las aleaciones de magnesio para endurecer los fuselajes. Eso nos lleva a pensar que lo que estaban viendo son las nuevas armas desarrolladas en Noruega y probadas encima de lo que fue un país dominado por ellos. También existen descripciones de un nuevo tipo de aparato, que era un disco volante que producía interferencias electromagnéticas, que hablaremos sobre ellas, pero es muy curioso que los alemanes parece ser que estuvieron trabajando en un sistema antigravedad. Todo esto nos lleva al principio de la ufología. Todo lo que hemos hablado, perdonad que vaya un poco rápido, pero es que si no el tiempo se me come. Nos lleva al principio de la ufología en el año 47, cuando Kenneth Arnold ve los primeros aparatos que él no conocía, un piloto no podía identificar, cuando el accidente de Roswell, cuando empiezan a verse sobre el cielo un nuevo tipo de armas aéreas que la humanidad no había conocido todavía. En Roswell aparece una nave estrellada y unos raros cuerpos a su alrededor, que habéis visto antes en la clásica descripción. Este es Frank Kaufman, que sin embargo... Pasa a la siguiente. Que sin embargo no habla de un platillo volante estrellado, sino de algo semejante a una ala volante Northrop Horten, probada en el desierto y estrellada. Sus dibujos de los extraterrestres en realidad no recuerdan a extraterrestres, sino a dibujos de niños. Dibujos de las personas de aquella época siguen recordando más a niños que a extraterrestres de los clásicos actuales, de los ojos rasgados. Esto es una fotografía de niños de aquella época uniformados, como se utilizaban a los pobres niños huérfanos en la experimentación con humanos que Estados Unidos estaba emprendiendo precisamente en Nuevo México, en el laboratorio de Los Álamos. Aquí tenemos la evolución que ha sufrido estos extraterrestres desde que fueron dibujados al principio en los años 40 hasta los años 80. Toda la trayectoria que han seguido, y bueno, ahora se podrían añadir nuevos extraterrestres al final de la lista. Si nos fijamos, los dibujos que se hicieron sobre el cuello de los uniformes, sobre la cabeza de los extraterrestres, su forma general, es similar precisamente también a los uniformes de aquella época. Estos aparentes pequeños detalles nos inducen a pensar que lo que están describiendo los testigos es en realidad cuerpos de niños y no cuerpos de extraterrestres. Estados Unidos estaba precisamente experimentando en Los Álamos intentando comprobar el resultado que se conseguía al inyectar material radioactivo a personas, especialmente en niños, y para eso eran transportados al laboratorio de Los Álamos y luego eran vueltos otra vez a transportar a otros laboratorios donde se comprobaba que había producido el nuevo producto. Pero también las empresas aeronáuticas estaban probando los resultados de los nuevos aparatos y sus accidentes. Nunca se ha reconocido que se utilizaran cadáveres humanos en aquellas pruebas. Sin embargo, hasta las empresas de coches han utilizado esos cadáveres. Y en las declaraciones que se han hecho últimamente han sido un poco escandalosas porque han sido utilizados precisamente cuerpos de niños. Esta noticia aparecida este año, también me ha hecho buscar hacia atrás, y resulta que en el año 93 en Alemania se produjo un escándalo por la misma cuestión. Empresas alemanas aeronáuticas habían utilizado cuerpos de humanos
para hacer sus pruebas, porque los maniquíes, por mucho que quisieran, no podían sustituir a un cuerpo humano para comprobar qué producía un accidente. Entonces, lo que yo propuse es algo muy sencillo. En Roswell lo que los testigos estaban describiendo era esto: un cuerpo de niño quemado en un accidente, tal vez un accidente de los propios niños que iban a participar en la experimentación, o de los cuerpos que se utilizaron en las pruebas aeronáuticas para ver los resultados. Lo que pasa es que nosotros, cuando vemos algo que no sabemos exactamente qué es, tendemos a reinterpretar, y según lo que estamos acostumbrados, comprendemos. Esto, que parece un extraterrestre, un cadáver extraterrestre, en realidad es el tripulante de un carro de combate alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Si sacamos las imágenes fuera de contexto y las presentamos así como así, vemos extraterrestres donde solamente hay cuerpos humanos carbonizados. Y es que no tenemos costumbre de ver muchas cosas que posteriormente nos las han presentado como si fuera algo extraterrestre. En aquella época, en Nuevo México, empezó la experimentación con humanos en Estados Unidos. Este es el Dr. Sapp haciendo pruebas de velocidad y de aceleración y deceleración, precisamente en la zona que posteriormente se hayan visto estos cadáveres. Y es que Estados Unidos, tras la guerra, capturó o contrató a los médicos alemanes que habían participado en este tipo de pruebas, mató a los cabecillas, pero se llevó a su casa a los que de verdad habían estado en el laboratorio y habían estado practicando. No le supo mal ni utilizar a sus propios hombres. Esto es una explosión atómica delante de soldados americanos. No les molestó ni utilizar a sus propios hombres, y se utilizaron precisamente a las razas que ellos consideraban inferiores, afroamericanos. Si os fijáis, le están inyectando material radiactivo directamente en vena, y sin embargo el médico ni se atreve a tocar la botella. Va con guantes, con pinzas, porque ellos lo único que querían era saber qué producía la radiación en el ser humano. O sea que no pensemos que Estados Unidos no iba a utilizar a sus hombres, a lo que ellos consideraban sus razas inferiores. Luego a Clinton le ha tocado pedir disculpas, no sé si estáis enterados, pero también se hicieron pruebas con sífilis, de infectarlos con sífilis y no administrarles cura para ver cómo evolucionaba la enfermedad. Lo que pasa es que, claro, en aquellos años nadie iba a reconocer que se estaba haciendo semejante cosa. Se había vencido a Alemania y a Japón y se les había condenado a muerte por estar haciendo lo que ellos mismos seguían haciendo y siguieron haciendo hasta los años 70, incluso algunas de las pruebas han llegado hasta los 80, y supongo que cuando lleguemos al 2000 nos enteraremos que ahora en los 90 seguían haciendo esas pruebas. Pero no todo ha sido tecnología de aquella época alemana, y muchas veces me preguntan cómo es posible que aparatos convencionales puedan hacer giros de 90 grados o puedan hacer cosas excepcionales. Pues la historia aeronáutica también ha recogido nuevos tipos de volar, nuevas formas de comprender lo que sería la impulsión para un avión, o para una aeronave más que un avión. Este hombre, hoy en día prácticamente un desconocido, es Townsend Brown, un ingeniero americano que trabajó para la Marina, y en su juventud, junto con su profesor, descubrió un nuevo efecto, el efecto Biffle-Brown, que consistiría en que cuando se aplica una fuerte carga electromagnética a un objeto, este tiende a desplazarse hacia el polo positivo. Es decir, si tenemos un objeto colgando, aplicamos la carga y se tiende a desplazarse hacia ese polo. Basándose en eso, este hombre construyó toda una serie de platillos volantes para probar sus teorías. La solución era bastante clara. Según él, si en el aro externo aplicábamos las cargas positivas y negativas, conseguiríamos que el aparato volara así. Si lo aplicábamos arriba y abajo, conseguiríamos que el aparato se elevara así. La gran ventaja de esto es que, invirtiendo las cargas, el aparato podía hacer giros sorprendentes o evoluciones en el aire que desde luego hubieran sorprendido a más de un testigo. Además, aunque esto es muy teórico, según él se había conseguido eliminar la gravedad.
Otros dicen que eso no se había conseguido nunca. Pero lo curioso que para los que se había eliminado la gravedad, el piloto iría sumergido en su propio campo de gravedad y no notaría las bruscas aceleraciones, y para los que no, se intentaron construir aparatos de control remoto, en donde no hacía falta piloto que aguantara semejantes tirones, aceleraciones y desaceleraciones. Este hombre, además, es un particular, pero ha llegado a localizar hasta 46 trabajos sobre antigravedad, incluido el efecto Biffel-Brom, que hacen pensar en los años 50, estamos hablando de los 50, hacen pensar que de alguna forma las empresas aeronáuticas estuvieron mucho más interesadas en la cuestión de lo que parece. Este diseño que vemos abajo es un diseño de Brom, fue visto en Estados Unidos y en Francia en los años 50. Precisamente este hombre viajó en esa época a Francia para hablar con el gobierno francés sobre sus trabajos. En los años 50, Francia estaba trabajando en toda una serie de proyectos que ahora os enseñaré, nuevos, que crearon una famosa oleada en los años 50. Pero también Brom no solamente puede hacernos comprender muchas cosas de los nuevos sistemas de vuelo. Diseñó un tipo de aeronave, que es lo que propuso la Marina de Estados Unidos, que iría impulsada por su efecto, o si no es por una combinación de motor a reacción y su efecto. La nave fue probada por Brom y teóricamente funcionaba según él. Eso es una campana de vacío, lo que hemos visto. Esta es la aeronave que él propuso al gobierno de Estados Unidos. Si nos fijamos, son las naves de Adamski, que posteriormente se nos han vendido como naves procedentes de Venus. Esta es una fotografía de Adamski. La diferencia es prácticamente nula. Y si la comparamos, esto es un dibujo de Townsend-Brown de cómo sería su aparato. En realidad, digámoslo así, la antigravedad iría producida por estas bolas que vemos y en el centro llevaría un motor a reacción. Originalmente también hubiera sido impulsado por el efecto Biffel-Brom, y esto es una nave de Adamski. ¿Por qué Adamski presentó las naves de Brom como si fueran extraterrestres? Muchos han planteado que Adamski era un agente del gobierno americano, que en realidad lo que estaba intentando hacer es que si alguien veía ese tipo de aparatos, si alguien se hacía con los planos, si alguien de alguna forma lo descubría, pensara en todo menos que un humano había estado trabajando en semejante invento. Ahora se nos han presentado las naves de Brom como si fueran aparatos alemanes, los Haunebu. No sé si estaréis muy familiarizados con ello, pero en los 80 apareció un vídeo y una serie de revistas los han popularizado, que es el aparato de arriba. Si nos fijamos, como el dibujante del Haunebu desconocía bastante el trabajo de Brom, ha confundido y ha puesto torres artilleras donde iban los aparatos antigravedad y han vuelto a hacer lo que hizo Adamski. Ahora, si alguien ve un aparato de estas características, una foto de entonces, aparece en un documental, pensará en historias extrañas, en todo menos que el gobierno americano estaba trabajando en un tipo de nave, o se le propuso como mínimo un tipo de nave revolucionaria, que seguiremos oyendo hablar mucho más de ella. Esto no debe hacernos pensar que esta antigravedad no era conocida por los alemanes durante la guerra. Cada vez que hablo antigravedad sería entre comillas, porque es muy discutible si se consiguió la antigravedad. Aquí está la famosa noticia de los primeros Foo Fighters que se vieron durante la Segunda Guerra Mundial. Los escépticos dicen que esta noticia nunca fue publicada. Sin embargo, sí que se publicó. Unas bolas que recorrían los cielos cerca de los aparatos aliados, que hacían giros sorprendentes, que se alejaban a velocidades impensables, y sin embargo los alemanes perfectamente pudieron haber conocido el efecto Biffel-Brom, porque en realidad se conoce desde los años 20, puede ser que incluso antes. Edison, Tesla, todos estos que empezaron con la electricidad, el electromagnetismo, con todas estas cosas, empezaban a utilizarlo. Uno de ellos es Victor Schauberger, que es de la época de la guerra, posteriormente también fue intentado llevar a Estados Unidos después de la guerra, tiene toda una historia larga detrás de él. Creó un nuevo tipo de aparatos que debían producir unas energías alternativas sorprendentes, y entre ellas insiste en que este hombre había descubierto la antigravedad. Una de las descripciones de sus primeras pruebas puede ser que nos esté indicando que había
descubierto el efecto Biffle-Brown, pero, ¿cómo decirlo?, a lo bruto, porque su aparato salió lanzado contra el techo, produjo un efecto desconcertante. Y es que los aparatos de Brown, pasa al siguiente, y es que los aparatos de Brown, si se llegaron a construir, existe un vídeo donde un colaborador suyo, él ya muerto, pero un colaborador suyo nos dice que sí, que piensa que los aparatos que se han descrito en la historia de ufología están basados en aquello, es que son tan similares a las naves extraterrestres que resulta desconcertante. El campo electromagnético que producían haría los mismos efectos que hemos leído muchas veces en los libros y en la literatura de la ufología. Pararía los coches que están a su alrededor, produciría el efecto corona, sería una luz a su alrededor. ¿Cómo puede ser que los extraterrestres lleguen hasta la Tierra con esas naves que precisamente se están planteando sobre el papel y se parezca tanto la tecnología extraterrestre a la tecnología punta de la época humana? Pero Brown no solamente pensó que sus diseños serían el final de la propulsión convencional. Este es un dibujo de él, donde plantea sus discos como parte de un sistema que daría unas propiedades sorprendentes a nuevas naves. Y precisamente el B2, el aparato de Northrop, que se ha hablado mucho sobre él, pero una de las cosas que más sorprenden es que dicen que ha impulsado en parte por el efecto Biffle-Brown. Además apareció en una revista aeronáutica escrito por dos ingenieros de la empresa Northrop y causó sensación porque teóricamente nadie reconoce que el efecto Biffle-Brown pueda elevar una aeronave. Pero desde luego, si os acordáis de la diapositiva anterior, tampoco Brown pensaba al final que el solo efecto podría impulsarla, sino que ayudaría a evitar el peso, a volar a un nuevo aparato. Esto tampoco es nuevo. Este es el SAMU en los años 50. Si os fijáis, las alas son semejantes a las del B2 actual y también se dijo de él que iría impulsado por el efecto Biffle-Brown. Aquel efecto fue reproducido por varias empresas. Una de ellas, una empresa de helicópteros americana, dio origen a ese tipo de platillos volantes y a una ingente cantidad de pruebas. Una de ellas fue hecha sobre Nueva York, que se hizo una famosa fotografía que luego ha pasado a la historia como una fotografía ovni. Porque cuando hablamos de las nuevas energías, cuando hablamos de todas estas investigaciones de aquellos años, resulta sorprendente que cosas que ahora ya no resultan sorprendentes existieran entonces. Esto, por ejemplo, es una carta de Peenemünde pidiendo al Ministerio de Correos alemán. El Ministerio de Correos a nosotros nos suena a poca cosa, digámoslo así, en plan tecnológico, pero era el ministerio tecnológico que los alemanes disponían en aquella época, pidiéndole en el segundo apartado que investigue un motor a reacción atómica para la aviación. Concretamente se piensa que para los misiles. Claro, esto teóricamente no podía ser. Los alemanes no habían desarrollado semejante tecnología. Sin embargo, ¿por qué se hace esa petición? Teóricamente existe un nuevo tipo de motor, o se puede trabajar en un nuevo tipo de motor. Se negó que esto existiera. Pero los alemanes, tras la guerra, fueron reclutados por el resto de los países, no solamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Argentina fue uno de los que más alemanes recibió. Primero porque fueron contratados, otros huían y acababan allí. Pero uno de ellos fue un físico, Richter, que es el que está con el diploma al final de la diapositiva, que planteó a Perón un nuevo tipo de motor a reacción para la aviación y un nuevo tipo de motor a reacción para los submarinos. ¿Cómo este hombre planteó semejante aparato, semejante motor, si nunca se había investigado tal cosa? Perón le hubiera dicho que no, que eso era una locura. Sin embargo, este hombre continuó con sus investigaciones en una famosa isla en Huemul, en donde se llevó a cabo todo un proyecto de investigación atómica que culminó en un desastre total. Se dijo que se habían alcanzado los objetivos, que se podía producir energía limpia
y Estados Unidos intervino, fue un desastre y se acabó todo el proyecto. Sin embargo, para los que estáis acostumbrados a leer los artículos, Argentina fue uno de los países que sufrió oleadas OVNI, porque también allí fueron a parar Raymond Horten, el de las alas volantes que veíamos antes, Kurt Tag, que era otro ingeniero famoso alemán, y plantearon en Argentina lo que ellos no podían ya acabar en Alemania: nuevos aparatos. Esto es una ala volante Horten en Argentina, nuevos aparatos que fueron todo cortado en seco cuando Perón perdió el poder. Los americanos se hicieron con el país, aparatos que incluían los antiguos misiles alemanes, que en su tiempo fueron tecnología punta. Y cuando Estados Unidos consiguió que cayera la dictadura de Perón, bueno, luego la historia argentina es muy complicada, instaló sus bases, creó su propia influencia y produjo algunos de los hechos OVNI de nuevo más chocantes que existen. Este es el APROCAR, derivación directa de los trabajos de Enrico Anda. En el año 74, en Bariloche, fue visto un OVNI volando sobre lo que era el aeropuerto. Para desgracia de los militares, uno de los pasajeros fotografió al OVNI, es la fotografía de arriba, en el año 74, cuando el APROCAR teóricamente ya no existía. Sin embargo, si comparamos la fotografía del OVNI con la fotografía del APROCAR desde el mismo ángulo, nos damos cuenta que es el mismo aparato. Hasta el alerón de la parte de detrás. ¿Por qué en el 74 Estados Unidos estaba probando un aparato que no existía en un país extranjero? Imposible de contestar. Sin embargo, los ufólogos sí que habían recogido el rumor. En el libro El incidente de Charles Berlis y Moore se habla de que en el año 74 Estados Unidos había sacado de nuevo un ala circular. Sin embargo, se pensó que era extraterrestre cuando lo que estamos viendo es algo perfectamente humano. Es una forma de camuflar las nuevas investigaciones. Pensamos que no todo es Estados Unidos, desde luego. Estos son las pruebas francesas de los años 50 con otros nuevos aparatos, muchos de ellos desarrollados por los ingenieros alemanes contratados posteriormente. En los años 50 la oleada OVNI coincidió con una Francia que se intentaba recuperar de un desastre total en la guerra. Había sido vencida en poco tiempo, sus tropas habían hecho, digámoslo así, el ridículo frente a las tropas alemanas y se prometió a sí mismo ser una minipotencia. Habréis oído hablar de las bombas atómicas francesas, las pruebas, los carros blindados franceses, pues los aviones también fueron nuevos y desconcertantes. Los empresarios aeronáuticos franceses probaron sobre el cielo de Francia infinidad de nuevas cosas, incluidos, si todo es posible, el efecto Biffle-Brown, como hemos visto antes, el aparato allí, o discos clásicos también relacionados con las naves extraterrestres. Y es que pensamos que es muy difícil que se den en todo el mundo a la vez el fenómeno OVNI y que sea de características similares. Esto es un caso famoso en la ufología española, ocurrido en Valladolid en el año 65, donde más de 300.000 personas vieron una nave hacer sus evoluciones sobre el cielo, una nave con una doble cola. Pues precisamente esas aeronaves se estaban construyendo, se estaban probando lo que luego ha sido el transbordador espacial. Esas aeronaves de la doble cola nunca se probaron teóricamente sobre España. Sin embargo, los testigos las están describiendo sobre España. Es más fácil que creamos en extraterrestres que en pruebas secretas militares, en donde no solo eso, el de antes era un prototipo de una empresa que se llama Henry Marietta y este es de Northrop, donde se ha continuado la línea. Esta es una nave actual. Era más fácil que pensáramos en extraterrestres y en cosas raras que estaban haciendo pruebas ilegales de vuelo sobre el territorio español. Imaginaros si cae el prototipo en una ciudad. Y es que los diseños extraños y los diseños que hemos confundido con naves extraterrestres son tan viejos
que a veces parece mentira. Este es Chance-Bow, padre, porque luego veremos un aparato del hijo, en 1912 con su primer aparato completamente circular. Nos puede causar risa que fuera de tela y madera, pero este aparato se elevaba en el aire ya por primera vez y fue capaz de realizar diferentes vuelos. Arup, otro enamorado de las alas circulares, construyó este diseño, lo hizo diseños rarísimos, pero ya no son circulares, en el año 1920. Este de aquí abajo es Chance-Bow, hijo, que construyó otro aparato circular, primeramente con hélices, luego con motores a reacción, y todos pasaron, aparentemente sin pena ni gloria, por la historia de la aviación. Sin embargo, los testigos estaban describiendo precisamente lo que los humanos estábamos construyendo. Y el caso más típico y más claro es el caso de los cigarros puros voladores, famosos en los años 50 y 60. Los testigos describían un tipo de aeronave completamente extraña para nuestra lógica cotidiana. Unos aparatos cilíndricos alargados, y precisamente en esos años varias empresas aeronáuticas americanas competían en la construcción de un aparato que desplegara verticalmente, volara sin alas y fuera capaz de cruzar el Atlántico a 3.000 kilómetros por hora. Sobre las empresas se sabe bastante poco. Sin embargo, los particulares, como le pasa en el caso de Brown, tienen unos archivos más fáciles de adquirir. Este es Alexander Lippisch, otro de los alemanes que fue a trabajar a Estados Unidos. Este hombre estuvo trabajando en estos cigarros puros precisamente. Pero como él, competían hasta 6 empresas americanas por conseguir el contrato para el famoso viaje a través del Atlántico. Estos son sus diseños, sus pruebas, cigarros puros, aparatos alargados, y esto es lo que él pretendía construir. Un aparato que no necesitara alas, que como veremos la toma de aire está delante, las ventanillas, los cigarros puros que estaban describiendo los testigos durante esos años. De nuevo, ¿cómo es posible que los testigos describan como extraterrestre algo que los humanos estamos, si no fabricando, por lo menos estamos probando? En realidad, esto es una fotografía ovni de un puro volante que hasta comparte la característica de que puede tener la toma de aire de los motores, pues, tal vez sea simplemente un planeador, un dirigible para hacer algunas pruebas, pero está compartiendo las características que Alexander Lippisch ponía a sus diseños. Pero no solamente, como comentaba Alexander Lippisch, estuvo trabajando en la cuestión. La empresa Henry Marietta fue la encargada de la versión militar de este tipo de cigarros puros. Este, de nuevo con ventanillas, debía volar sin piloto humano a bordo y autodirigirse hasta su objetivo. Creo que nos hemos saltado una diapositiva, pero en fin, debía dirigirse a su objetivo. Lo que comentaba antes, ¿cómo es posible que coincida la tecnología extraterrestre con la terrestre de la época? El mismo Lippisch había planteado un sueño suyo, que era que los aviones volaran sin piloto, y pensó en los aerodinos. Lippisch diseñó un montón de aerodinos diferentes, que también se negó su existencia y que eran aparatos que no podían volar. El aerodino es un aparato que no lleva piloto humano a bordo, es dirigido a distancia o con un ordenador interior. La ventaja de este aparato es que puede hacer maniobras y puede alcanzar velocidades que ningún ser humano resistiría. Estos drones, que estoy hablando de aerodinos, estos drones han intervenido en guerras, han sido derribados, han llevado armas, y ahora nos los están enseñando muchas veces en la guerra del Golfo, unos con hélice y antiguados, estos de la guerra de Vietnam, y ya son una reacción. Hoy en día los aerodinos que están en plena prueba son capaces de realizar maniobras mucho más sorprendentes que aquellos primitivos de hace 40 años o 30 años. Algunos han alcanzado cierta fama, como este Estrella Negra, que en realidad lleva más alas, aunque parece un platillo volante clásico. Y es que muchas veces cuando vemos cosas que no estamos acostumbrados, como comentaba con los cadáveres,
podemos confundirnos con mucha facilidad. Allí al final, a la derecha de la pantalla, vemos lo que ha sido una famosa fotografía OVNI durante años y años. En realidad lo que estamos viendo es un avión fotografiado por detrás. Lo que pasa es que cuando no tenemos puntos de referencia, cuando se nos enseñan las cosas sin más, caemos fácilmente en la trampa. Estos son dos fotografías de otros aparatos tomadas por detrás. Y si os fijáis, cuando el punto de vista nuestro cambia, lo que es la cola, lo que son los motores, le da una apariencia de un disco volante clásico. Porque no solamente nuestra vista se puede confundir o nuestro cerebro puede traducir algo mal cuando se trata de aparatos, sino cuando se trata de fenómenos naturales. Aquí una fotografía famosa de los años 70 sobre un ovni ruso, que aún sigue siendo reproducida por las revistas en muchas ocasiones, en donde se hablaba de que había causado unos efectos extrañísimos, multitud de rayos y una especie de lluvia de gotas eléctricas que, aunque parezca mentira, los rusos describieron muy bien como un nuevo fenómeno natural. Sin embargo, ha pasado la historia de la ufología como una nave extraterrestre. Hoy en día, ese fenómeno es ampliamente conocido y ha sido bautizado con el nombre de espectros y de elfos, unos nombres curiosos para nosotros. Pero hoy lo que aquellos lo que los testigos describieron, hoy lo podemos tener en fotografía, aquella multitud de rayos, aquellas chispas. Esto es un ejemplo de los nuevos fenómenos electromagnéticos que se están investigando. Sin embargo, si los vemos fuera de contexto, si los vemos en el campo, porque también producen efectos en el suelo, de luces extrañas, que aparecen y desaparecen, si los vemos moverse a velocidades que no podemos comprender o hacer giros más que extraños, enseguida aparece como nave extraterrestre y se nos muestra en diferentes revistas, cuando realmente es algo propio de la naturaleza que nosotros todavía no conocemos. Actualmente hay toda una investigación sobre los rayos en bola, porque tras este tipo de fenómenos se imaginan que hay muchos más que desconocemos. Tendremos que esperar a los resultados de estas investigaciones. Y la tecnología actual no solamente son los aviones, por eso tanto un libro como otro hablo de aeronaves, porque por ejemplo aquí tenemos el nuevo misil de Northrop, un misil inteligente capaz de reconocer incluso al carro amigo, es un misil anticarro lanzado por aviones, al carro amigo del carro enemigo, de hacer, si vieseis vídeos de lo que se espera de él, de hacer maniobras que desconcertarían a cualquier persona, porque seguimos habituados a pensar que un misil viaja en línea recta, con mucho puede elevarse o bajar, o simplemente correr mucho. Sin embargo, puede hacer maniobras, incluso tal vez de retroceso en algunas ocasiones. Y hoy en día, como pasó cuando Braun trabajaba en sus discos, cuando los alemanes estaban construyendo el Flügelrad y lo capturó Estados Unidos, estamos viendo los diseños triangulares que empezaron hace 50 años y que hoy en día es el trabajo actual de la aeronáutica, construir este tipo de naves. Aquí una famosa fotografía de la oleada OVNI de Bélgica, en donde se nos muestra un aparato triangular que curiosamente coincide con los trabajos de la época. Este es el A-12 americano, que nunca se llegó a finalizar por cuestiones económicas, aunque sí se permitía su construcción por cuestiones técnicas. Desde luego el A-12 quizá no llegará a construirse, pero si algo es posible, el ser humano acabará construyéndolo. Hoy en día vuelve a ser común este tipo de imágenes que se nos presentan como ovnis, que en realidad ovnis con intermitentes, con luces de posición, algo que sorprende cuando lo ves, porque yo creo que es más lógico pensar que es un avión extraño antes que vengan los extraterrestres utilizando luz verde, luz roja y luces comunes. Dentro de toda esta nueva tecnología, que ahora es prácticamente imposible de averiguar su origen y qué será de ella, tal vez tengamos que esperar otros 50 años, como ha pasado con las armas alemanas,
para comprenderlas, se está trabajando también en la invisibilidad, pero no solamente en la electrónica, que es la más famosa, la del F-117, la del B2, sino en la invisibilidad física, que en algunos casos son cuestiones sencillas, como esto, que simplemente darle a un objeto, esto es un F-117 con un ángulo especial donde no es posible reconocer las alas, donde el testigo no puede identificar lo que está viendo. Nunca podrá decir a sus mandos, en realidad, qué aparato le ha atacado, qué aparato ha pasado por encima de él, porque no se puede distinguir sus formas. Otro tipo de invisibilidad, probada teóricamente con el F-117, es la de emitir focos de luz que intentan imitar la luz ambiental que está detrás del aparato. Entonces, no solamente se hace invisible casi al ojo humano, sino que los misiles con guías ópticas no podían localizarlo. Si el aparato no se puede localizar por el sonido, por el radar, por la vista, es más fácil que escape al objetivo. Hoy en día se habla del proyecto IBI, un nuevo proyecto que daría unas prestaciones más sorprendentes todavía a la invisibilidad física de los aviones, que consistiría en un revestimiento especial electrónico que al estilo de los camaleones imitaría su fondo. Entonces el aparato sí que sería completamente invisible. Y es que pensamos muchas veces que toda esta tecnología solamente la tiene Estados Unidos, la tiene la Unión Soviética en todo caso. Sin embargo, no es así. Muchos trabajos son de países que no podemos esperar que estén trabajando en ello. Este es el F-117 cuando estaba construyendo como prototipo, cuando estaba realizando las pruebas. Y, por ejemplo, se dijo que había sido visto sobre Bélgica antes de que fuera probado oficialmente, que curiosamente la prueba oficial del F-117 fue el año siguiente en la propia Bélgica, en la zona donde se habían visto los ovnis. Sin embargo, este tipo de aparatos no solamente han sido probados por Estados Unidos o intentados fabricar. Aquí tenemos el Luciérnaga alemán, que teóricamente tiene unas prestaciones superiores al F-117. Esto es para que nos hagamos una idea de que muchas veces decimos un avión raro sobre China, sobre Corea, un ovni. Pues perfectamente puede Corea, puede China estar fabricando unos aparatos que sorprenderían a cualquier observador. De hecho, no sé si habéis oído la última noticia de que Estados Unidos quiere tomar represalias contra Corea porque ha construido misiles intercontinentales y nuevos aviones capaces de alcanzar al continente americano. Bueno, y con esto, aunque ha sido un poco rápido y corriendo porque estaba justo el tiempo, espero por lo menos haberos dado una idea de lo que es la aeronáutica no secreta, pero no secreta, sino que está escondida en los rincones olvidados. Bueno, después de esta exposición, que nos ha hecho interesantísima Paco Mañez, estas diapositivas, vamos a empezar un turno de preguntas para aquellas personas que quieran preguntar. Desde luego, perdonadme porque he ido un poco rápido y acelerado, porque veía que se me acababa el tiempo y me aceleraba, pero si queréis alguna contestación sobre cosas concretas o sobre algún tema en especial. Por aquí. Yo comprendo que el tema OVNI está desde los años 40 un poquitín antes hacia aquí, es muy visto, pero los que nos dedicamos a los OVNIs tenemos que investigar de los 40 para atrás. Por ejemplo, en arqueología se sabe claramente que hay pinturas rupestres que también nos explican todo esto, pero de hace 8, 10 o 12.000 años para acá. ¿Qué pasa? Que tanto los alemanes como Estados Unidos se fueron a esos años,
Bueno, antes de contestarte a eso, me gustaría deciros que yo creo en la existencia extraterrestre. No soy de la alternativa racional ni soy nada semejante. Mucha gente, al ver que hablo de estos temas de prototipos y tal, piensa que soy un escéptico. Y ser escéptico no es malo. Lo malo es ser detractor y tumbar los temas utilizando los métodos que hagan falta. Eso es lo triste de lo que está ocurriendo hoy en día. Referente a lo que me comentas, puede ser perfectamente que un hombre primitivo en el Renacimiento, cuando fuera, viera una nave extraterrestre, un platillo volante. Pero también hay otras teorías que podrían explicarlo. Hay un psicólogo suizo, Jung, que planteó unas cuestiones que en la ufología en realidad han pasado prácticamente inadvertidas, nadie le hace demasiado caso. El tema de los mandalas, que las personas en momentos concretos pueden ver, por estados alterados de conciencia, por cuestiones de enfermedades psíquicas, pueden ver formas circulares en su interior en momentos determinados. Esas formas circulares podrían haber sido perfectamente plasmadas por los hombres primitivos en las cuevas, por los pintores del Renacimiento en sus pinturas o por el hombre actual cuando dibuja algo, cuando está entretenido en casa. Eso explicaría por qué a lo largo de la historia hemos tenido una constante de las mismas formas una y otra vez repetidas. Pero desde luego existen cosas que no conseguimos explicar. Lo más típico son los Dogon, la tribu de los Dogon, cómo tenían esos conocimientos del firmamento de Sirio, imposibles de adquirir a simple vista, o utilizando incluso, si imaginamos un telescopio de aquella época. Es imposible de contestar eso. Yo quería preguntarle de qué hay de cierto sobre la posibilidad de que los americanos se encontraran en el año 70 extraterrestres en la Luna, alguna base, porque allí vinieron un poco asustados. El tema del viaje espacial o el viaje a la Luna astronáutico, ahora a continuación Paco Barrera os hablará perfectamente de él, pero desde luego parece un poco insólito que los americanos llegaran a la Luna y descubrieran unos restos extraterrestres que teóricamente están por aquí dando vueltas. Si algo vieron o algo descubrieron la Luna, tal vez sea algo humano, no extraterrestre. Trabajos anteriores en el campo de la aeronáutica que dejarían rastros en la Luna que no estaban preparados tal vez los americanos para descubrir. En las diapositivas que habéis visto, aunque lo he pasado corriendo, está todo el trabajo alemán sobre el espacio, sobre la construcción de aeronaves que debían llegar a Estados Unidos y bombardearla, que dio en realidad una base tan sólida a la astronáutica que es algo más que sorprendente lo que ellos consiguieron. Lo que si lo estudiamos un poco, no va a ser largo, pues si lo estudiamos un poco, nos ha de plantearnos muchas veces que el viaje al espacio se consiguió mucho antes de lo que se cree normalmente. Y es que todos estos detalles, en realidad cada uno sería para dar una conferencia, porque lo más sorprendente tal vez el efecto Wissel-Brown o las alas volantes de Northrop o Horten o lo que se desarrolló para que esos aparatos funcionaran, porque los testigos cuando han visto naves extrañas y han recuperado trozos de esos aparatos han descrito lo que perfectamente era conocido por los ingenieros de la época, esos materiales con características sorprendentes. ¿Por qué la tecnología extraterrestre se parece tanto a la terrestre y sobre todo en esa época? Muchas veces se ha hablado de que hemos recuperado cosas que nos han permitido avanzar docenas de años o incluso 100 años. El caso más típico es el del transistor, cuando existe toda una trayectoria alemana anterior, incluso a la guerra, de trabajo sobre el transistor. Y precisamente tras la caída de Alemania y el posterior traslado de los ingenieros a Estados Unidos, aparece el transistor patentado por ellos. ¿Cómo es posible que los extraterrestres caigan y precisamente dejen el aparato que los humanos están trabajando en él? No parece demasiado extraterrestre. Lo que sí que ocurre es que actualmente Europa está volviendo a resurgir de sus cenizas y muy posiblemente el transistor y otros muchos temas sea un peligro para las empresas americanas, porque lo que hicieron no solamente con Alemania, sino con otras naciones, es simplemente robar sus patentes y sus trabajos.
y ahora reconocer que algo durante 50 años ha sido utilizado sin permiso de los que lo construyeron originalmente, podría suponer un tema económico de ni se sabe los millones que se le podría reclamar a los laboratorios Vela. Me permite una pregunta. Usted nos ha intentado dar una pequeña explicación a partir desde la aeronáutica a lo que podemos considerar como el avistamiento de fenómenos ovni. Si te metes un poco a analizar lo que es la aeronáutica desde la época que hablamos, desde el año 47, desde Kenneth Arnold hasta ahora, sabemos que cuando los aliados ocuparon Alemania, la mayoría de las factorías fueron ocupadas y toda esa tecnología únicamente estaba representada tanto en maquetas, pruebas o papel. Sabemos que si la guerra hubiese tardado un poco más, quizás la guerra hubiese dado un gran vuelco, pero tengo entendido que aparte de las V1 y V2 que se lanzaron sobre Inglaterra, los alemanes, aparte de muchos proyectos, en concreto no tenían nada. Tenían algo previsto en cuanto a aviones a reacción que no llegaron a entrar en la guerra. Entonces, eso es así. Mira, capturaron, por ejemplo, el Arado, un bombardero a reacción que sí que participó, el más famoso en el Messerschmitt 262, pero había otro tipo de aparatos. Habéis visto uno que se estaba construyendo en Noruega, que fue capturado cuando no había todavía entrado en acción. Pero de todas formas, muchos de esos modelos, me sabe mal decirlo porque parece lo que va a ser publicidad del libro, pero podréis encontrar fotografías en el libro de esos modelos llevados a la práctica. Si la guerra se hubiera alargado 6 meses más, 3 meses o un año, no sé, los alemanes hubieran llevado lo que tú dices, esos aparatos sobre el papel, a la práctica. Hubieran volado y combatido en el cielo. Porque de hecho sabemos que, por ejemplo, en documentos alemanes encontraron lo que llamaban la peonza volante. Eso, en realidad, la peonza volante es el Flügelrad. Sí, pero el problema de esos aparatos es que eran demasiado grandes, necesitaban muchos motores o motores muy grandes y mucha cantidad de combustible, entonces eran lentos y pesados. Hombre, por eso mismo, precisamente, el gran problema de todo este tipo de aparatos ha sido que se necesita un generador tan potente que es imposible de levantarlo. Por eso es más que importante, más de lo que parece, el tema nuclear alemán. Porque los alemanes parece ser que desarrollaron toda una tecnología nuclear que incluso podría haber llegado, yo particularmente pienso que sí, a la creación de la bomba atómica y a efectuar pruebas con ella. Pero aparte de la bomba atómica, a crear generadores capaces de producir esa energía que se necesitaba para probar esos aparatos. De hecho, el físico Richter, el que fue al final a Argentina, estaba trabajando al lado, el que propuso lo del motor nuclear, estaba precisamente trabajando en la misma ciudad donde estaban construyéndose las peonzas voladoras, los Flügelrad y este tipo de aparatos. Es mucha casualidad de que se juntaran en la misma zona. Es que el problema de la energía nuclear es la cantidad de espacio que necesita para poder ser reproducida. Porque sabemos que, por ejemplo, en Suiza está el CERN, que es un acelerador de partículas que utiliza energía nuclear y necesita un dispositivo muy grande para poder desarrollar ese tipo de energía. Entonces, eso concentrarlo, digamos, en un aparato del tamaño de un avión convencional, digamos, tipo militar, eso es lo que es el problema, porque, de hecho, si hoy día el mundo, nuestro país, tuviera ese tipo de tecnología, ¿qué sentido tendría que tuviéramos que lanzar, por ejemplo, el satélite al espacio para dar unas cuantas vueltas a la Tierra y necesitar esos grandes depósitos de combustible líquido? O sea, sería una tontería. Es que una cosa es lo que se nos enseña. Yo no quiero meterme en otros campos, pero Paco os podrá hablar luego de la astronáutica no conocida. Una cosa es lo que se nos enseña y otra cosa es lo que en realidad se está haciendo. El ejemplo más clásico, para mí, Northrop, las alas volantes, cuando se estaban construyendo eran secretos, eso no existía. Y no se reconocieron hasta octubre del 47, cuando un año y pico antes las alas volantes estaban acabadas y estaban haciendo pruebas con él. Y Kenneth Arnold las vio volar. Temas de ese estilo en el campo aeronáutico se han dado continuamente. Y en el campo de los misiles, por ejemplo, misiles que nunca han existido y que al cabo de 50 años resulta que han existido perfectamente, hay a montones. Hoy, si el transbordador espacial es capaz de subir utilizando millones de litros de combustible, no quiere decir que no hayan otros sistemas para hacerlo. De hecho, el cañón electromagnético, que se habla de él, que empezaron los franceses en 1800 y pico, los alemanes trabajaron en él en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y que luego se probó con la historia de la Guerra de las Galaxias, de Reagan y todo aquello, perfectamente puede colocar cargas en el espacio, y no utiliza todo eso.
Los españoles hicimos un nuevo sistema con el que pusimos nuestro satélite en órbita, lo de lanzarlo desde un avión y de ahí un misil. Existen otros sistemas que lo que pasa es que solamente nos fijamos en el Columbia porque es lo más llamativo. Pero si el Columbia utilizara el efecto Diffie-Hellman en un momento determinado para moverse, para perder peso, nadie nos lo iba a contar, desde luego. Igual dentro de 50 años alguien dice, no, ese aparato que ya no interesa para nada, llevaba tal sistema. Pero lo malo es eso, que nos enteraremos dentro de 50 años. Sí, yo quería hacer otra pequeña puntualización. La imagen que nos ha ofrecido antes de un avión a reacción F-14, en la cual se podía ser confundida con la imagen de un ovni un poco borrosa, sí. Si alguien de los aquí presentes ha observado volar un avión, esa imagen la podemos obtener si nos situamos detrás del avión en el momento del despegue. Sí. O sea, la vista posicional. Una vez esa imagen la tenemos en el cielo y ciertos testigos dicen que la han visto delante de ellos, cruzar por delante de ellos, querría decir que el avión iría de lado, cosa que es totalmente imposible. Hombre, yo, por ejemplo, aparte del ruido que arma el dicho avión. No nos equivoquemos con esas cosas, porque los aviones vistos desde ángulos extraños sorprenden, ¿eh? Lo que tú has dicho de ver el avión ir de lado es fácilmente verlo. Si el avión tú lo sigues viendo por detrás y él está moviéndose, porque eso me ha pasado a mí, tú lo sigues viendo por detrás igual y lo confundes perfectamente. Y lo del ruido que dices tú, muchas veces el ruido del avión no lo detectas o no sabes exactamente de dónde viene. Y también un tema que no he tocado, es toda la serie de fotografías que hay sobre objetos normales, que los testigos simplemente lo presentan diciendo que son cosas que... O sea, bueno, fraudes, digamos. No pretendo decir que todo lo que se vea sea un avión, o sea, pero que se puede confundir y dar una explicación lógica como un avión, pero no todos son aviones. Son aeronaves muchas veces. Sin meternos en aviones experimentales ni nada, respecto al ruido del avión, allí venían muchos F-18, allí tenían los Mirage F1 y venían muchos F-18 con dos motores muy potentes, y yo puedo decir, estar esperando a ver aterrizar los F-18 y no oír el ruido hasta que están ahí mismo, y todo un F-18 a punto de aterrizar. Por eso quiero decir que ni incluso los aviones que no son secretos ni llevan silenciadores están esperando el propio avión y decir dónde está el avión y verle algo y no oír el ruido hasta que lo tienes encima. Y he estado todo un año con aviones. Lo oyes cuando pasa, no cuando vienta. Lo oyes cuando pasa, no cuando vienta. Por supuesto, a eso me refiero. He visto despegar F-14 y F-18 y hacen un ruido. Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Pero si vemos un avión que está, por ejemplo, pues no te voy a decir en el cielo, que esté a 2, 3, 4, 5, 6, 10 kilómetros, tú ves la silueta, pero este no lo vas a ver, y puede ir el avión hacia arriba, hacia abajo. De todas formas, lo interesante sería ver una filmación de ese tipo de ovnis, como el de esa fotografía, no fotos sueltas, pero la fotografía suelta ni queda sonido, ni se ve el movimiento de él, no se ve nada más que... Por eso se nos presenta muchas veces y dice, un platillo volante, porque como el cerebro une las partes que le convienen, eso es la cuestión de esas fotografías. Bueno, el tiempo nos come, solamente quedaría... Lo que tú llevas dentro tiene... Además ahí por ahí toda una fotografía que está con un platillo volante arriba, objetivo filtroso. Efectivamente, porque esas cosas que se ven en el cielo, ya las he estudiado. Los eventos que tú lo veas, todas las mandadas, etcétera. Que contaba mucho la proyección de lo que nosotros asimilamos cuando vemos una... Es que hay uno que le concertó es cuando le dijeron que los radares los captaban y tal, claro, dijo, eso no puede ser algo de la mente simplemente, eso tiene que ser algo más. Exacto. Bueno, el tiempo se ha acabado ya, son las 12 menos cuarto. Vamos a hacer un pequeño descanso. Y, en fin, espero que esta conferencia les haya gustado. Ha estado bastante interesante. Bueno, me sabe mal haber ido tan acelerado porque quería contar un montón de cosas y no había tiempo para todo. Le damos las gracias aquí a nuestro compañero, nuestro conferenciante Paco Malle.